Londres para participar en una conferencia sobre el futuro de la India. Como siempre, Gandhi viajó en tercera clase y realizó su disciplina de todos los días. A su llegada a Londres estableció de inmediato fructíferas relaciones públicas al entrar en contacto con la gente pobre y ganándose el afecto del pueblo a donde quiera que iba. Invitado al Palacio de Buckingham por la realeza, Gandhi fue criticado por aparecer ante el rey con su vestimenta usual. Gandhi respondió a estas críticas diciendo: el rey llevaba suficiente ropa para ambos. Para los indios era casi una divinidad, para los británicos el enemigo. En agosto de 1942, Gandhi exigió independencia inmediata al declarar: aquí está el plazo que les he dado. Háganlo o mueran. Tendremos a una India libre o moriremos en el intento. La noche del discurso Renuncia a la India en 1942, él y el Congreso entero fueron arrestados. A los 73 años de edad y con salud quebrantada por los siguientes 2 años, él dirigiría la rebelión desde prisión. Unos días tarde, una Gran Bretaña exhausta admitió que ya no tenía los recursos para gobernar a la India. Pero el prospecto de independencia trajo de vuelta viejas divisiones al foro. Hindúes y musulmanes rivales se avanzaron hacia el odio abierto. La minoría musulmana insistió en un país separado, lo cual se convirtió en Pakistán. Después de pasar toda una vida unificando gente, Gandhi vio su amado país de nacimiento dividirse en 2. El 14 de agosto de 1947, la India celebra su independencia. Gandhi, que ya había percibido las diferencias que se habían creado entre hindúes y musulmanes, le comentó a un amigo: ¿por qué celebran? Yo solo veo ríos de sangre por venir. El 13 de enero de 1948, Gandhi, de 78 años de edad, se disponía a realizar su oración diaria en los jardines de la Casa Birla en Nueva Delhi. De entre la multitud salió un joven indio que se inclinó ante Gandhi antes de dispararle 3 veces. Antes de morir, Gandhi murmuró: Rama, palabra india que significa Dios. Bueno, hemos visto en este documental más o menos cuál era el perfil de un líder tan carismático, en la cual vivía como vivían la mayoría de las personas, y basado de los pocos líderes en oración, en ayuno, en la no violencia activa, que es una característica que después ha sido imitado por algunos, pero es un personaje indudablemente que tiene un sitio de preferencia en el mundo, y especialmente en las personas que tienen una preferencia de lo espiritual sobre lo material. Bueno, es interesante, profesor, su entrega de hoy, esta personalidad del mundo, Mahatma Gandhi, que algunos han tratado de imitarlo, pero obviamente se ve que era un hombre muy carismático, de muchos conceptos patrios, que sentía realmente la necesidad de liberar a su pueblo. Yo creo que es uno de los grandes símbolos a seguir en la humanidad. Bueno, gracias, profesor. El próximo jueves tendremos entonces para hablar sobre Martin Luther King. Martin Luther King, otro pacifista. Hasta mañana. Estos son José González Mies, el profesor José Gómez Cerda y Carlos Marcos estuvieron con ustedes. En nuestra sesión educativa de cada jueves, con la presencia del profesor José Gómez Cerda, reconocido líder sindical, quien ha escrito interesantes ensayos sobre el sindicalismo en la República Dominicana y un versado conocedor de temas nacionales e internacionales. Vamos hoy a hablar sobre la vida de Martin Luther King, ese profeta que fue asesinado luego de liderar
todo un movimiento contra el racismo en Estados Unidos y por la libertad, de los derechos de la raza negra, y su lucha le costó la vida. Profesor, usted tiene la palabra. Bueno, la proclamación anoche de Barack Obama como candidato presidencial del Partido Demócrata de Estados Unidos, indudablemente es uno de los frutos de la lucha que han tenido muchos líderes, hombres y mujeres de Estados Unidos, por defender los derechos civiles, especialmente de los negros, sobre la segregación, o sea, la separación de blancos y negros en Estados Unidos. E indudablemente la figura más importante como precursor de esa lucha ha sido Martin Luther King. Martin Luther King fue un defensor de los derechos humanos, especialmente los afro-norteamericanos, una persona que luchó contra el racismo y la xenofobia y frente a la segregación racial y la discriminación. En 1951 se graduó en el Seminario Teológico de Crosser y después hizo un doctorado en Boston. La influencia de Martin Luther King se debe fundamentalmente a Mahatma Gandhi. Martin Luther King desde joven fue un iniciador, un estudioso de las actividades de Martin Luther King, que fue quien inspiró la tarea que él hizo en la filosofía de la protesta con la no violencia activa. Además de eso, él fue pastor de la iglesia baptista en Alabama, y en ese año, en 1954, cuando él comenzó su actividad pública, fue prohibida la segregación en varios estados del sur. Quiere decir que antes los niños blancos iban a un tipo de escuela, los negros iban a otro, y a partir de 1954 se comenzó una integración racial, especialmente en las escuelas. Martin Luther King viajó a la India para conocer mejor la filosofía, el pensamiento y la acción de Mahatma Gandhi, y se metió toda ese tipo de filosofía para su trabajo. Martin Luther King dijo que Gandhi fue la primera persona que elevó la ética del amor de Jesús y con una poderosa y efectiva fuerza social. En 1955, Rosalind Parr, que era una señora negra de 42 años, se negó a darle su asiento a un blanco en un autobús, y eso inició una gran actividad de protesta de los negros, especialmente en esa región, en Alabama, y se creó la Asociación para el Desarrollo de Montgomery, y el vocero que eligieron todas esas asociaciones fue a Martin Luther King, y él comenzó a partir de este problema del autobús un boicot para que los negros no pudieran hacer las actividades que querían las autoridades. Esa protesta duró más de un año. Martin Luther King fue arrestado, su casa fue destrozada, lo amenazaron, pero ellos triunfaron en la lucha contra la segregación. Cuando se constituyó la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, el presidente que se eligió fue a Martin Luther King. En 1959, Martin Luther King se trasladó de Alabama a Atlanta, y ahí se convirtió ya en un líder nacional de los derechos civiles. Hay que saber que Martin Luther King tenía confrontaciones internas. Habían otros grupos de negros que luchaban, que protestaban, como era el caso de Malcolm X, de El Poder Negro, y los musulmanes negros. Estos grupos tenían los mismos objetivos, pero a través de la violencia. Y Martin Luther King era a través de la no violencia. En 1960 se hicieron protestas de los estudiantes, y Martin Luther King nuevamente fue preso, y esa vez fue libertado por Kennedy, John F. Kennedy, que no era presidente todavía, sino era candidato a la presidencia.
y lograron que los negros tuvieran acceso a las bibliotecas, a los comedores y a los estacionamientos, que antes era prohibido para los negros. También algunas escuelas también lo prohibían. A las escuelas, también. La segregación. La segregación impedía que que un negro estudiara en escuelas de blancos. Decía Martin Luther King que la tensión no era entre gentes negras y blancos, sino que era una tensión entre la justicia y la injusticia. No era un problema, lo veía racial. Y así él hizo una campaña de los derechos civiles para lograr, porque antes los negros no tenían derecho al voto y tenían que empadronarse, pero tenían que pagar un gran impuesto. Y ese gran impuesto era muy difícil pagarlo para los negros. Un día como hoy, 28 de agosto, en 1963, en Washington, ante 200.000 personas, Martin Luther King dijo un discurso que ha sido uno de los discursos más conocidos de él, a pesar de que era un gran orador que dijo muchos discursos, pero ese discurso es el más famoso. Yo voy a retransmitir algunos párrafos de ese discurso que dijo Martin Luther King hace hoy 45 años. Y dice: hoy le digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convierta en un oasis de libertad y de justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con los niños y las niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y las montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. Y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esta es una gran esperanza. Esta es la fe por la cual regreso al sur. Con esta fe podemos esculpir de las montañas de la desesperanza la piedra de la esperanza. Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de libertad. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado. Tierra de libertad, donde mis antecesores murieron, tierra orgullo de los peregrinos, en cada costado de la montaña que repique la libertad. Que repique la libertad desde las poderosas montañas de Nueva York, pero no solo eso, que repique la libertad desde la montaña de piedra de Georgia, que repique la libertad desde la montaña Lookout de Tennessee, que repique la libertad desde cada pequeña colina y montaña de Mississippi, de cada costado de la montaña, que repique la libertad. Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin, libres al fin. Gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Ese discurso que hoy, en una parte del discurso,
que hoy conmemoramos 45 años porque fue el 28 de agosto de 1963, ha sido uno de los discursos políticos más importantes.